Dios les bendiga, hermanos. Los saludo a todos con la paz del Señor en este nuevo día lunes que tenemos para compartir la palabra de Dios, este comienzo de semana. Qué mejor manera que empezar esta semana que compartiendo la palabra de Dios y recibiendo lo que nuestro espíritu está necesitando. Así que antes de comenzar me presento, mi nombre es Gisela, yo soy de la Iglesia de Casa de Restauración que está sobre la calle Larrea 98 en Monte Grande, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y la palabra que les quería compartir está en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8 hasta el versículo 10. El título de la palabra dice plenitud de vida en Cristo. Y dice así, vamos a leerlo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esta palabra yo la estaba leyendo el día de ayer, y me quedó grabado, digamos, este versículo, el versículo 10, donde dice, vosotros estáis completos en él. Y me pasó de vivir dos situaciones en las que realmente me sentí desanimada, y de repente se me vino esta palabra a la cabeza, ¿no? Que realmente fue Dios quien me trajo esta palabra, recordándome que yo solamente estoy completa en él. ¿Y qué quiere decir esto, no? Que muchas veces dependemos de situaciones, dependemos de circunstancias, de algo o de alguien para poder estar bien, para poder sentirnos completos, para poder sentirnos bien, ¿no? Digamos, en un estado de bienestar completo, pero dependemos de otras personas. Sin embargo, a mí Dios lo que me está recordando es que lo importante es estar completos por Jesús. Que lo importante no es depender de las situaciones o de las cosas o de alguien, o de algo que anhelamos incluso, sino depender de Jesús. Que yo me pueda sentir, que nosotros nos podamos sentir completos por Él, completos por su presencia, completos por quien Él es en nosotros, ¿no? Muchas veces las personas anhelan sentirse completas como, por ejemplo, a través de una situación económica ideal, a través de una situación familiar ideal, a través de conocer a alguien, una persona. Siempre se dice que cuando uno conoce a la pareja, la persona con la cual va a compartir el resto de su vida, es como que esas personas se sienten completas, ¿no? Como que ya están hechas. Entonces, son muchas formas de pensar que generalmente traemos, ¿no? De sentirnos completos a través de las situaciones. Pero a mí lo que me encanta de la palabra de Dios, lo que me encanta del Señor es que siempre nos confronta, que siempre nos enseña a ir en contra de lo que uno piensa, a ir en contra de nuestra forma de vivir comúnmente, y Él nos desafía a cambiar nuestro modo de pensar. Y en este sentido lo que el Señor nos está enseñando es justamente esto, que nosotros no tenemos que depender de nada ni de nadie, de ninguna situación, sino solamente de Jesús y de su presencia. Porque Él mismo en la palabra nos enseña y nos dice que Él es esa fuente de agua, ¿no? Por la cual nosotros vamos a ser saciados. Y cuando uno se pone a pensar, ¿no? La palabra saciar, ¿qué es eso? Cuando uno está saciado es cuando uno está lleno. Por ejemplo, cuando uno come y come y come y de repente se siente lleno y siente como que no puede comer más, que quisiera tal vez comer más, pero ya está, se siente lleno, siente que no necesita nada más. Bueno, eso es lo que nosotros deberíamos experimentar en el Señor, esa llenura, el decir, ya no necesito nada, ya no necesito nadie para sentirme completo, porque yo encuentro el estar completo en Jesús. Por eso el título es plenitud de vida en Cristo. Y qué es lo hermoso, ¿no? Que nosotros podamos hallar esa plenitud en Él. Porque de nada sirve estar en este camino y vivir así, como en el medio, ¿no? Como que hay cosas que le dejo al Señor en sus manos, pero hay cosas que no. En mi corazón hay una parte reservada para Jesús, pero una parte no se la doy a Jesús. Y eso es lo peor que podemos hacer. Lo mejor que podemos hacer es dejarle todo nuestro corazón a Jesús y que Él sea el que llene cada vacío
el que llene toda preocupación, el que llene todo lo que hay en nosotros. Yo pensaba y reflexionaba mucho cuando llegué recién al camino, ¿no? Cuando yo comencé en el camino, antes, mejor dicho, de llegar al camino, empecé a sentir como ese vacío, como que de repente me sentía sin rumbo, como que me sentía como perdida, digamos, ¿no? Como que no tenía nada, me sentía vacía completamente. Era algo difícil de explicar, pero ese era el sentir que yo tenía y estoy segura que más de uno también lo experimentó. Pero cuando llegué a Jesús, sentí que realmente estaba en el lugar donde tenía que estar, donde siempre tuve que estar, y sentí que ese vacío, que todo lo que había en mí ya había desaparecido, había sido saciado justamente. Y esto me recordaba una experiencia que tuve en mi cumpleaños, que creo que fue un año después, o sea, al año siguiente, cuando recién comenzaba en el camino. Digamos que fue mi primer cumpleaños estando en el camino. Me acuerdo que era, no sé, 11 y pico de la noche antes de que sea mi cumpleaños, y de repente sentí esa necesidad de ir a orar. Y yo en ese momento capaz no entendía mucho, pero yo dije, necesito ir a mi habitación y necesito orar. Entonces en ese momento fui a mi habitación y comencé a orar, y sin darme cuenta empecé a dar gracias. Empecé a darle gracias a Dios porque realmente estaba sintiendo que ese era mi primer cumpleaños en el lugar donde tenía que estar hace mucho tiempo. Fue una sensación hermosa, pero fue como que de repente sentí que estaba en donde tenía que estar, estaba en mi hogar, y mi hogar era Dios. O sea, era ese lugar donde mi espíritu necesitaba estar, ¿no? Que era estando con Dios, en la presencia de Dios. Mejor dicho, que la presencia de Dios esté en nosotros. Pero esa fue una sensación, un momento hermoso, me acuerdo de mi cumpleaños, y que nunca más me lo olvidé. Porque yo suelo tener poca memoria para muchas cosas, pero eso es algo que me quedó grabado. Lo que sentí ese día fue algo hermoso, y qué hermoso es que podamos vivir eso todos los días, que podamos vivir esa plenitud de vida en Cristo todos los días, que todos los días podamos enfocarnos en Él, dejar las preocupaciones, las amarguras, dejar toda situación en sus manos y dejar que Él llene nuestro corazón. Si nosotros estamos completos en Él, si nosotros vivimos esta plenitud de vida, entonces vamos a dejar de lado la amargura, vamos a dejar de lado las preocupaciones, no nos vamos a angustiar o amedrentar tan fácilmente, o no nos vamos a desanimar tan fácilmente, porque sabemos que más allá de todo lo que pasemos en nuestro día a día, Jesús está con nosotros. Él es el centro de nuestras vidas, Él tendría que ser el centro de nuestras vidas, lo principal de lo que nosotros nos aferremos, porque sabemos que si nosotros nos aferramos a una situación, si nosotros nos aferramos a una persona, sabemos que todo eso es temporal, sabemos que en algún momento esa persona se puede llegar a ir, sabemos que esa situación puede desaparecer, pero Dios sigue estando con nosotros, Dios sigue acompañándonos. Entonces, qué más lindo y qué más seguro que cimentarnos en Él, que es una roca firme, ¿no? Que nosotros podamos cimentarnos en Él, encontrar en Él esa seguridad, encontrar en Él esa llenura y lo que nuestro espíritu está necesitando. Que todos los días podamos volver a Jesús, que todos los días podamos volcar nuestro corazón a Él, derramar todo lo que tenemos en nosotros, toda preocupación, todo desaliento, todo lo que nos haya generado un dolor, dejarlo en sus manos y dejar que Jesús tome el control de nosotros, y que podamos vivir esta plenitud, que podamos vivir en gozo, que podamos vivir en paz, más allá de que no consigamos lo que anhelamos, más allá de que aún no veamos las promesas cumplidas de parte de Dios, que nosotros podamos sentirnos completos por Él, que nos baste su gracia, su presencia en nosotros. Esto me recordaba mucho a la situación de Pablo. Pablo clamó, creo que 3 veces, decía la palabra, al Señor por un aguijón que sentía, un aguijón en la carne, un aguijón en la carne, ¿no? Y Dios le responde, ¿no? El Señor le responde y le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, como diciendo, bástate de todo lo que hice en tu vida por gracia, ¿no? Por un regalo inmerecido fue en su vida, porque Pablo
era un perseguidor de la iglesia, un perseguidor del pueblo de Dios. Él estaba en contra de estos nuevos cristianos, él no quería saber nada. Él era muy religioso y de repente tiene ese encuentro con Dios y tiene ese encuentro con Jesús y de repente cambia por completo, él se convierte, porque la historia de su conversión es tremenda, y empieza a ser un instrumento en las manos del Señor. Entonces, ¿qué es lo que le dice Dios? Bástate de mi gracia, ¿no? Que más allá de todo lo que hizo, más allá de todos los errores que cometió, Dios lo perdonó y fue un instrumento útil, demasiado útil, para todo lo que es la historia, ¿no? Todo lo que sabemos, toda la Biblia, sabemos que muchos libros fueron escritos por Pablo, fue muy importante. Por eso Dios le dijo, bástate mi gracia, como diciendo que sea suficiente todo lo que hice en tu vida y que yo estoy en tu vida y que te doy la posibilidad de que me sirvas más allá de todo. Entonces que nosotros podamos ser agradecidos. Algo que se me venía mucho a la cabeza, ¿no? Con esta palabra es eso. ¿Cuántas veces nos quejamos porque algo no sucede, porque algo nos sale, porque esto y porque lo otro? Y Dios nos dice, pero en realidad tenemos que agradecer con todo lo que Él hizo en nuestras vidas, con la salvación principalmente que nos dio por ese regalo que no merecíamos. ¿Por qué no agradecemos en vez de quejarnos? ¿Por qué no agradecemos lo que Él hizo, lo que Él hace en nuestras vidas, ¿no? Por habernos salvado, por habernos perdonado, por habernos limpiado, por habernos permitido servirle, ¿no? Poder predicar su palabra. ¿Por qué no agradecemos en vez de quejarnos? En vez de quejarnos porque esto no sucede o porque esta situación no se dio. Que nosotros podamos ser agradecidos con que Jesús está en nuestras vidas. Que podamos agradecer que Él está con nosotros y que no nos abandona. Por más de nuestros errores, por más de nuestras fallas, por más de un montón de cosas que hacemos mal, Él sigue estando con nosotros, Él sigue permaneciendo, su amor, su gracia sigue estando con nosotros, más allá de todo. Y nosotros muchas veces actuamos de una manera desagradecida justamente porque nos quejamos porque algo que estábamos esperando no sucede o porque algo no se cumple. Cuando Jesús nos dio todo, cuando el Señor nos dio todo en nuestras vidas, nos dio la salvación, nos dio un montón de cosas. Muchas veces vemos más las cosas malas que las cosas buenas. Muchas veces tendemos a quejarnos de todo lo que queremos, de todo lo que nos pasa y no somos justos, no ponemos en una balanza lo que Dios realmente hizo en nuestras vidas. Y solamente vemos lo que Dios no hizo, lo que Dios todavía no cumplió o lo que nosotros queremos y no se cumplió. Y por otro lado tenemos las cosas buenas y las dejamos de lado. Entonces acá Dios nos recuerda que nosotros estamos completos en Él, que no necesitamos nada más para ser llenos, que no necesitamos nada más para sentirnos bien, que depende de nosotros si queremos que sea Dios el que complete nuestra vida o simplemente las situaciones que están a nuestro alrededor. Y sabemos que si nosotros nos apoyamos en esas cosas, es como apoyarnos en algo inestable, porque pasa el tiempo y simplemente esa situación desaparece, entonces nos vamos a caer y nos vamos a encontrar otra vez en el fondo de un pozo, por así decirlo, pidiéndole ayuda al Señor para que Él nos saque cuando Él nos dice que Él siempre está, que Él siempre estuvo, que su presencia siempre estuvo disponible para nosotros, pero nosotros preferimos afirmarnos y recurrir a cosas, a circunstancias y que de eso dependa nuestro bienestar en vez de depender del Señor. Entonces es muy difícil y duro, ¿no? Cuando el Señor nos confronta con la palabra y nos dice, pero sé más agradecido, porque esto fue lo que sentí que Dios me decía a mí, como que me estaba diciendo, no te está bastando mi presencia, sino que siempre estás anhelando algo más. Y realmente eso fue bastante doloroso, pero Dios nos enseña de esta manera, que pueda bastarnos su presencia y que no busquemos otras cosas para estar bien, un puesto de trabajo, no sé, yo estoy estudiando una carrera, que yo no espere estudiar, terminar la carrera, recibirme para sentirme bien, para decir, bueno, ya está, estoy bien, estoy completa, sino que podamos vivir esa plenitud todos los días y que no dependamos de ninguna situación, sino solamente de Él, sino solamente de esa fuente de agua viva, de esa fuente de la que si nosotros vamos a ser saciados por completo. Y saciados, como dije recién, es estar llenos. Si yo estoy saciada de la presencia de Dios, no voy a necesitar nada a mi alrededor, porque con Jesús me es suficiente. Entonces, que podamos vivir esta verdad
que podamos poner en práctica, ¿no? El ser más agradecidos con Dios, más agradecidos por tener su presencia. No mirar las cosas que no tenemos o que queremos y no las podemos ver, sino que podamos ser agradecidos con todo lo que Dios hizo, con todo lo que Dios hace, y lo que aún no sucedió, que podamos dejarlo en sus manos, pero que nos baste su presencia, que todos los días podamos ir a esa fuente y podamos ser saciados por Él. Entonces, cuando vayamos a Él, nos vamos a dar cuenta que este problema o esta situación que nos estaba amargando no era tan grande como nosotros pensábamos, sino que en realidad, cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios, vemos que realmente era muy chiquitita. Pero para eso necesitamos ver las cosas como Dios las ve. Ver las cosas desde la perspectiva de Dios. No ver los problemas como algo enorme, sino verlo desde la perspectiva de Dios, de lo que Dios nos muestra. Cuando vemos su presencia, cuando vemos lo que Él es y lo que Él puede hacer y vemos el problema, nos damos cuenta que Él es mucho más grande que toda circunstancia. Cuando David fue a enfrentar a Goliat, Goliat era un gigante, era enorme, pero David lo enfrentó con una valentía tremenda, aún él mismo siendo tan pequeño. ¿Pero por qué? Porque él sabía que no se basaba en sus fuerzas ni en sus capacidades, sino que se basaba en el Dios que él tenía, que era mucho más grande que ese gigante, que era mucho más grande que cualquier cosa que se pudiese presentar. En él estaba su seguridad, en Dios estaba su seguridad. Y si nosotros tenemos nuestra seguridad en el Señor, entonces sabemos que por más que venga cualquier circunstancia, cualquier Goliat, nada va a ser más grande que el Dios que está con nosotros. Pero tenemos que vivir eso, tenemos que vivir esta verdad todos los días, hacer la carne en nosotros todos los días, poner en práctica esto, recordar quién es Jesús, qué es lo que hizo en nosotros, ser agradecidos y no amargarnos por otras cosas, ¿no? Ser justos. Cuando vemos una situación difícil, cuando vemos algo que nos desalienta, recordar todo lo que Dios hizo y poner en una balanza. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que realmente Dios hizo más de lo que nosotros incluso estamos esperando. Que Dios hizo más y que todo lo que Él hizo pesa mucho más que esa preocupación por ese problema que tal vez incluso es chiquitito. Entonces, que podamos poner en práctica esto, que podamos vivir esta plenitud en Él y que no dependamos de ninguna situación para estar bien, ni siquiera de otra persona. Así que les dejo esta palabra hermosa que a mí me confrontó mucho, como dije recién, incluso ahora mientras la compartía, Dios me siguió hablando y eso es lo hermoso de la palabra del Señor y eso es lo hermoso también de compartir su palabra, ¿no? Que uno la comparte, pero también Dios me habla a mí, habla a la persona que lo está compartiendo y eso es lo más lindo, ¿no? Así que bueno, les dejo esta palabra y para aquellos que están por primera vez escuchando este video, para aquellos que están por primera vez viendo este video, les quería preguntar, ¿no? Ofrecer si quieren recibir a Jesús en su corazón. Aquellos que quieran recibir a Jesús en su corazón tienen que repetir una oración para poder recibirlo. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, recibimos la salvación, recibimos la vida eterna y como decía recién, Él puede llenar todo vacío de nuestro corazón solamente si creemos, si ponemos en práctica la fe en Él, si creemos en Él como Hijo de Dios, en que Él existe, que Él es real, entonces vamos a experimentar esa llenura en nuestro corazón, que todo vacío, que toda tristeza se va a ir si nosotros recibimos a Jesús en nuestras vidas. Así que para aquellos que quieran recibir a Jesús, vamos a orar y vamos a repetir esta oración. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y que cortes con toda maldición generacional. En el nombre de Jesús. Amén. Así que les dejo esta palabra y que tengan una muy bendecida semana.